Hola, vamos a hacer otros videos. Hace rato no hacemos videos. Hoy anunciamos, perdón, hoy anunciamos resultados del estatal acá en San Luis Potosí. Entonces lo que voy a hacer en este video es resolver los problemas de la categoría Koala y tratar de explicar, pues, por qué elegimos esos problemas, por qué diseñamos el examen así, qué esperamos de un participante de categoría Koala, que para nosotros es básicamente quinto y sexto de primaria, donde pues la mayoría no tiene mucho entrenamiento y no tienen mucha noción de cómo resolver problemas así. Entonces, casi todos los problemas, al menos tres de ellos, eh, alguien que haga las cosas ordenadamente debe poder acabar el problema. Por ejemplo, se escriben, este es el problema uno, se escriben de menor a mayor todos los números cuyos dígitos son únicamente 0, 1, 2 o 7. En la primera posición de la lista está el 0, en la segunda posición está el 1. ¿En qué posición de la lista está el 2017? Entonces, ¿qué quiero decir con que alguien que pueda hacer las cosas ordenadas los pueda acabar? Pues que la lista no es muy complicada. O sea, alguien puede empezar a hacer esto y después tendría que hacer esto y después tendría que hacer esto y así. Es decir, si no te equivocas y haces esto en orden, debes poder acabar el problema ni siquiera en media hora. Escribir todos los números no nos va a tomar demasiado tiempo. Es lo que nos gustaría, lo que alguien con ideas interesantes o quizás con entrenamiento puede hacer, es darse cuenta que hay patrones interesantes y entonces no tendría que acabar el problema completo. ¿Quién sigue? 100, 120, 121, 22 y 27, 170, 171, 172 y 177. Si te das cuenta, pues en realidad es un problema sencillo. Hay que enlistar esto, hay que hacer una cantidad de números, solo hay que hacerlo en orden. Pero ¿qué es lo que nos gustaría que alguien hiciera después? Pues que se diera cuenta que hay un patrón, ¿no? Esto avanza 4, esto aquí avanzó 16, que es 4 por 4. Entonces, estos son los que empezaron con 0 y luego 2. Con 1 y 2 también había 16. Entonces, con 2 y 2 espacios también va a haber 16 números. Con 7 y 2 espacios también va a haber 16 números. Y esos son todos los que tenían 0 y 3 espacios, que fueron 64. Entonces, con 1 y 3 espacios también va a haber 64. Y el número 2000, este tiene que ser el 129, porque aquí llevamos 128 números. Y los demás números los podemos hacer a patín. El 2000 sería este de acá, 2000, 2001, 2002, 2007. Entonces sigue 2010, 2011, 2012, 2017. Ese es el número que estábamos buscando. Este fue 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 136. Y es un problema que si hubiéramos hecho la lista completa de 133, 6 números, no nos hubiera tomado ni media hora tal vez. Eso es lo que pedimos de un niño, una niña, un participante de esta edad, que pueda entender el problema y hacer las cosas ordenadamente para llegar a la respuesta. Si tiene las ideas como para saltarse el procedimiento, eso es un plus súper a su favor porque le va a ahorrar tiempo. ¿Y qué pasó en este examen? Pues mucha gente, por ejemplo, no consideró que se podían repetir números y entonces, pues aquí ya no considera casi ninguno de estos. Um, entonces acaba un poco rápido, entonces igual tuvo puntos por haber hecho un trabajo ordenado y cosas así. Si no entiendes el problema, para eso puedes preguntar durante el examen. Este fue el problema uno. Voy a ponerle pausa. Vamos a ver el problema 2. Y entonces vamos a ver el problema 2.
que va a ser otra vez un problema como con la misma dinámica, es un problema en el que lo único que tienes que hacer es entender lo que te está pidiendo el problema y hacerlo en orden. Si encuentras un patrón que te permite, eso te va a ahorrar tiempo, pero si no, deberías poder hacerlo en el tiempo que tienes. Dice que Verónica tiene 7 copas en fila, son estas 7, y solo una de sus copas está hecha de oro verdadero, las demás son imitación. Nos dijo, si comenzamos a contar en la copa de la izquierda y seguimos hacia adelante y después hacia atrás mientras lo hacemos, y aquí viene un ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C, C, ¿sí? O sea, es así y luego así, así, no repites. A la copa de oro le correspondería el número 2017. Determina cuál de las copas de Verónica es de oro. Entonces, pues lo más natural, lo único que se nos ocurre a estas alturas es empezar así a numerar, a ver qué ocurre. Si no hacemos esta exploración y empezamos luego a hacer este a pensar en teorías y en qué va a pasar, a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, a lo mejor el 2017 te parece un número bien grande, pero hacer esto, hacer esto bien y hacer esto en orden, esto es lo que te está pidiendo el problema. Y tú estás en el examen para resolver los problemas. Entonces no digas que te da flojera, tienes 4 horas y media en las que no tienes ninguna otra cosa que hacer. Y hacer esto, ¿te toma qué? ¿Media hora? No sé por qué los 4 se escriben así tan feo. ¿1 hora tal vez? Me salté uno. Entonces, para eso estás en el examen, solo dedícale un ratito. Te voy a dejar aquí. Y entonces, si tú tienes la paciencia y tienes el orden, vas a poder acabar este problema de nuevo, tal vez en media hora, en 1 hora, y lo vas a tener completo. Vas a avanzar a la siguiente etapa donde te vamos a ayudar con nuevas herramientas para que mejores. Si tú crees que esto te va a dar mucha flojera, entonces necesitas una idea, algún patrón. Hay muchos patrones que puedes encontrar. Este es el que yo creo que es el más sencillo de todos. ¿Quieren tortillas? Entonces el patrón tal vez no demasiado complicado de justificar es que los múltiplos de 12 siempre están en B. Es decir, cuando vas y regresas, pues estás recorriendo 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Siempre vas a recorrer 12 lugares entre que visitas B y lo visitas la siguiente vez de regreso. Si todos los múltiplos de 12 están en la copa B, quiere decir que el 2016 está en la copa B. 2016 es múltiplo de B. Ahora solo hay que ver en dónde está el 2017. Y para eso podemos de nuevo ver cómo va el patrón. Cuando tocas un múltiplo de 12 te vas a A. 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 Si el 2016 es un múltiplo de 12, está en B. Después se mueve a A. Y eso es todo lo que hace falta hacer si te das cuenta de este patrón. Si no, de nuevo, toma media hora. Para eso estamos en el examen. De nuevo, entonces vamos a ver ahora el siguiente problema que sí da un pequeño brinquito. Este es el problema 3, categoría koala, primero y quinto y sexto de primaria. Un problema de angulitos. Es un problema muy sencillo para alguien que ya tiene algo de entrenamiento. Lo que estamos pidiendo es un salto importante y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Dice, en la figura se muestra un cuadrado con vértices ABCD, ABCD. Los puntos M y N se han escogido sobre los lados respectivamente de forma que el ángulo MND, que está marcado en la figura, mida 60 grados. Si O es la intersección de AC con MN, aquí está,
¿cuánto debe medir el ángulo NOA? Este de aquí que está marcado. Entonces, ¿por qué digo que esto es un salto? Porque la mayoría, muchísimos niños de primaria, solo conocen algunos ángulos. Es decir, conocen uno, medir con transportador, y si no, lo que ellos creen que conocen son ángulos de 90, de 30, de 60 y en algunos casos de 120. Es decir, los reconocen, digamos. Entonces, sí, perdón, y de 45. Entonces, para muchos participantes, estos son los únicos ángulos que existen. Y si no conocen su medida, lo que contestan es algo como agudo, obtuso, recto, etcétera. Entonces, sí hay muchos participantes que dicen, esto es un ángulo agudo y esa es su respuesta. Hay quienes dicen que no se puede contestar porque no traen su transportador. Es decir, sí les estamos pidiendo un salto muy importante a los niños de primaria cuando hacen un problema como este. Algunos ya lo dieron y entonces es un ejercicio trivial. Estamos pidiendo que midan este ángulo no con su transportador, porque eso no está permitido y porque eventualmente eso no ayuda de nada. No, sino usando propiedades geométricas. Entonces, ¿qué cosas tienen que ver? Básicamente dos. Tienen que ver que este ángulo de aquí es de 45 grados porque es la diagonal de un cuadrado. Entonces, como este lado es igual a este lado, nos queda un isósceles. Este mide 90, entonces este mide 45. Y este de acá también mide 45 y lo mismo del otro lado. Entonces, ya tenemos un ángulo acá. Lo otro es que vean que este ángulo de acá mide 120, porque está sobre la misma línea de un ángulo de 60, y los ángulos en una línea miden 180 grados. A 60 para 180 le faltan 120. Y entonces lo último que les pedimos que sepan es que los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, siempre suman 180 grados. Si ya tienen 120 y ya tienen 45, hasta ahorita tienen 165. Para completar los 180 les hacen falta 15. Eso es lo que mide el ángulo que está ahí. Este problema nos puede parecer trivial visto desde afuera, pero para alguien que todavía no ha hecho el salto a empezar a medir usando las propiedades matemáticas y geométricas de los objetos, esto que acabamos de hacer pues es brujería básicamente. Este fue el problema 3. Nuestros estatales tienen 5. Son problemas, al menos este año, problemas un poco sencillos que pueden hacer así. Vamos a hacer el cuarto. Este es el cuarto problema y al igual que los demás, son básicamente problemas en donde si haces las cosas en orden y te tomas el tiempo necesario, vas a tener el problema completo. Dice, Yareli tiene una moneda marcada con un 1 de un lado y con un 2 del otro. Cada vez que tira la moneda registra el número que obtiene. Después de cierta cantidad de tiros, Yareli se da cuenta de que la suma total de los números que ha registrado es 8. ¿Cuántas combinaciones diferentes pueden haberle dado este resultado? Y la nota aclara que una combinación de 6 unos y un 2 al final es diferente de una combinación de 6 unos y un 2, pero ahora en la segunda posición. Entonces, lo primero que pedimos que tendrían que hacer es ver qué casos son posibles. Así en general. Entonces, si son puros unos, tendrían que ser 8 unos. Si agregamos un 2, pues ya solo son 6 unos. Si ponemos 2, 2, son 4 unos. Si ponemos 3, 2, son 2 unos. Y el último caso es que sean puros 2. Hasta aquí ya hicieron una parte muy importante del problema. Todavía falta, es decir, ya separaron en casos, en todos los casos posibles, pero ahora falta contarlos individualmente. Algunos casos son mucho más sencillos que otros. Este de aquí, por ejemplo, solo tiene una manera
Este de aquí también solo tiene una manera. Este de aquí es el más sencillo de los que quedan. Solo tiene el 2, puede ir en cualquiera de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones, de modo que hay 7. Estos dos van a ser muy parecidos, pero sí requieren algo de trabajo extra en orden. Para este de aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Entonces, alguien que ya tiene entrenamiento, que se aparecen en primaria, podría decir que lo único que necesitas es escoger 2 de estos 6 posiciones, entonces puede contestar así. Para quienes no, lo único que tienen que hacer de nuevo es hacerlo en orden. Si el 2 está en la primera posición, el segundo 2 se puede mover todo este espacio, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Si el primer 2 está en la segunda posición, el otro 2 puede ocupar cualquiera de 4 lugares. Si el primer 2 está en la tercera posición, para el otro 2 nomás me quedan 3 lugares. Y lo mismo, si el primer 2 está en la cuarta posición, el otro ya nada más tiene 2 lugares. Aquí fueron 5, 4, 3, 2. Y finalmente, cuando están 2 y 2 al final, que es 1. Este resultado de aquí es 15, que son los mismos que acabamos de contar acá. Y eso es lo que hay que hacer de manera ordenada para llegar a la respuesta. El otro caso, pues es virtualmente idéntico. Es mucho más fácil ahora acomodar los unos que acomodar los dos. Tenemos 5 posiciones. Entonces alguien con entrenamiento podría decir que esto es 5 tomando 2 para elegir las dos posiciones donde va a estar el 1. Nosotros lo podemos hacer en orden otra vez. Si el primer 1 está en la primera posición, el otro 1 puede ocupar 4 lugares diferentes. Si el primer 1 está en la segunda posición, el otro 1 tiene 3 lugares diferentes. Y así hasta que sean 2 y 1 lugar. Cuando estos están al final y cuando este está en la tercera posición. Esto de aquí es 10, que es lo mismo que 4 más 3 más 2 más 1, son 10. Y ya lo único que hay que hacer aquí es sumar. Ese es mi punto débil. Son 25, 26, 27, deberían ser 34. De nuevo, lo único que estamos pidiendo a estas alturas, a esta edad, es que puedan entender el problema, que es esta parte, y después trabajar de manera ordenada, que es esta parte. Eso es lo único que necesitan a esta edad para que llamen nuestra atención y podamos empezar a ver otras herramientas. Si además de eso tienen ideas que hacen los problemas más sencillos, eso es un super plus. Eso es lo que estamos buscando. Pero con que entiendas el problema y puedas trabajar ordenadamente para llegar a la respuesta, eso es más que suficiente para nosotros. Nos queda nada más un problema más. Lo vamos a ver ahorita. Este es el último problema. Me parece que este año tomamos la decisión de ponerles un montón de geometría porque es donde más fallan. Entonces prepárense que va a haber mucha geometría. Dice, en la figura se muestran 3 triángulos equiláteros que se intersectan formando otro triángulo equilátero, este de aquí, y formó este chiquito de aquí. Sabemos que el área del triángulo más pequeño, IFC, es 3 unidades cuadradas. Además, sabemos que el lado del triángulo más pequeño es la mitad del triángulo que le sigue, ABC, que es este de acá, la tercera parte del que sigue, EFD, y la cuarta parte del más grande, IGH. Y hay que encontrar el área de todo el hexágono. El hexágono que se formó es todo esto. Entonces, si bien lo entendieron, casi todos, quizás el error más común fue pensar que como el chiquito tiene área 3 y el que le sigue
el lado es el doble, entonces este iba a tener área 6, este iba a tener área 9 y este iba a tener área 12. Muestra que entendieron el problema, pero que no le pusieron demasiada atención. El avance más significativo y más sencillo era hacer esta triangulación. ¿Sí? Pues más o menos. Me falta, no, ¿verdad? Entonces aquí se ve lo del lado que dice. Este y este, pues si es del doble. Este y este, pues si es el triple. Y este y este, sí es 4 veces. Entonces, quienes hicieron esto se dieron cuenta que no era 3, 6, 9 y 12, sino que en realidad era 3. Luego acá todo este era pues 3, 3 y 3 y 3. ¿Qué estoy diciendo? 3 por 4. Este de acá era 12. Este es 3 por... Este de acá es 27. Y este de acá es 48. ¿Sí? Esto está incluyendo al 3 repetidas veces. Estamos diciendo el área de los triángulos con todo y este 3 de aquí. Entonces en realidad este es 45. Este de aquí es 9. Y este de acá es 24. Y ya nomás sumamos este 3 de en medio. ¿Ok? Eso es un avance bien importante, bien claro, muy bueno. Eso es suficiente para sacar algunos puntos y demostrarnos que tienes creatividad suficiente para tratar de dividir el triángulo así y hacer que... Ahí está. Y hacer que todo sea más sencillo. Lo que falta es lo que casi nadie pudo hacer, que es encontrar el área de estos pedacitos individuales. De hecho, creo que nadie pudo hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos una comparación de bases y alturas. Si a esta va a ser nuestra base unitaria y nuestra altura unitaria. ¿De acuerdo? Sí podríamos saber cuánto es, pero para el caso no es necesario. Este triángulo de acá tiene 2 unidades de base y de altura está recorriendo 3 niveles. 1, 2, 3. Entonces tiene 2 unidades de base y 3 unidades de altura. Quiere decir que caben 6 veces un triángulo como este. No queda claro cómo lo dibujaríamos. ¿Sí? Porque queda un poco chueco. Lo importante es que si tiene 2 veces esta área, 2 veces la base y 3 veces la altura, debe ser 6 veces el área. Por ejemplo, si este fuera un triangulito unitario y tuviera una unidad más de base, este triángulo chuequillo tiene la misma área que este de acá. Si este fuera el triángulo unitario y esto fuera una base adicional, una altura adicional, ahí sí me fui muy chueco, este triángulo de acá tiene el doble porque tiene el doble de altura. Eso es lo que estamos diciendo. Tiene el doble de base y el triple de altura. Tiene 6 veces. Entonces este triángulo de aquí tiene área 18. Los demás puede servir si giramos la cabeza. Este tiene 3 bases y está saltando un nivel de estos. Es decir, tiene una altura. Este de aquí tiene 9. Tiene 3 bases, es el triple, y una altura, eso se queda como está. Este de acá tiene una base y está saltando 2 alturas, desde un nivel y 2 niveles. Este de acá tiene área 6, y el doble porque tiene la misma base pero el doble de altura. Entonces ya nada más habría que sumar lo último, es decir, sumamos 9, 27, 45 y 3, eso fue 30.
3, que es estos que ya habíamos encontrado, y a eso le sumamos otra vez 9, 6 y 18. Y el resultado de esta suma es el resultado de todo. Estos me dan 30, estos son otros 18, y 18 son 36, entonces van 66 más 6 más 45. En serio, la suma es mi... Estos son 72 más 45, este era un signo de igual. Y ahora sí, 7, 117. ¿De acuerdo? Esa era la respuesta buscada. Y lo único que hace falta aquí, el último pedazo, es esta creatividad y este pues uso de las herramientas lógicas de que si tienen la misma base y la misma altura, van a tener la misma área. Si tienen doble de base y la misma altura, tienen el doble de área. Misma base y doble de altura, el doble de área, y así con muchas combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si hay tiempo, pues revisamos los demás exámenes. Este fue el examen de categoría Koala de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí 2017, nuestro estatal. Eso no es tan importante, lo importante es, recuerda, en estas categorías lo que tienes que hacer es entender el problema y trabajar ordenadamente. Si puedes hacer eso, o sea, si puedes entender el problema y proponerte resolverlo en una hora, con eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos. Trabaja ordenadamente y entiende el problema. Y si no entiendes el problema, pregunta. ¿De acuerdo? Entonces los resultados ya están publicados, los pueden consultar en ommslp.blogspot.mx. ¿De acuerdo?